¿La guerra realmente se detuvo o solo aprendió a golpear donde más duele? Hace apenas unos días, el anuncio de una pausa en las hostilidades llenó de esperanza a quienes deseaban un respiro. Se habló de un cese temporal de ataques y promesas de calma, como si el conflicto estuviera dispuesto a tomar aliento. Sin embargo, mientras el mundo miraba hacia el aparente silencio en los frentes, los reportes de ataques a infraestructuras logísticas comenzaron a multiplicarse, especialmente durante la noche. Vías férreas y estaciones, puntos neurálgicos del suministro militar, se convirtieron inesperadamente en el blanco principal. ¿Podemos llamar a esto coincidencias? O, más inquietante aún, forman parte de un plan cuidadosamente calculado para debilitar la capacidad de respuesta y socavar la estabilidad desde adentro? El peligro aquí no es solo táctico, sino también informativo. Si aceptamos la versión de la pausa sin cuestionar, podríamos perder claridad sobre lo que realmente ocurre y subestimar la gravedad de unas maniobras diseñadas para transformar el curso de la guerra por debajo del radar. La narrativa pública se vuelve neblina, y lo vital puede pasar inadvertido. Para saber qué se esconde tras esta aparente calma, es fundamental entender el contexto exacto que la hizo posible. Solo así podremos distinguir entre tregua y trampa. Ahora, retrocedamos y analicemos cómo se llegó a este punto de aparente tranquilidad, y qué factores lo hicieron posible en primer lugar. Todo parecía indicar que la tensión disminuiría y el frente respiraría, pero la calma fue solo superficial. El anuncio del alto al fuego fue recibido como un rayo de esperanza tras meses de enfrentamientos y ansiedad. Los titulares internacionales hablaban de una pausa, y muchos imaginaron que, por fin, habría un respiro para quienes viven bajo la amenaza constante. Pero esa sensación de alivio duró poco. Las restricciones pactadas aludían, sobre todo, a los ataques contra la infraestructura energética. Centrales eléctricas, plantas de generación y subestaciones, al menos en teoría, quedaban protegidas por un acuerdo que todos esperaban que se respetara. Sin embargo, esa tregua era parcial. Mientras el foco mediático se concentraba en el suministro de energía, otras piezas clave seguían expuestas. Puentes, carreteras y, sobre todo, las redes ferroviarias nunca dejaron de ser vulnerables. La guerra moderna no solo se define por enfrentamientos directos o por ataques a grandes instalaciones. Hoy, el verdadero pulso del combate está en la logística. Trenes que cruzan kilómetros con suministros, estaciones estratégicas y rutas cuidadosamente planificadas. Son las arterias invisibles, sin las cuales ningún frente puede sobrevivir. Ignorar ataques a estos puntos es un error costoso. Cada retraso en un tren, cada interrupción en una estación, puede ralentizar la rotación de tropas, dejar sin munición o combustible a una unidad y fracturar la cadena de abastecimiento. Es un golpe silencioso, pero devastador. La oportunidad para prepararse y anticipar estos movimientos se pierde cuando solo se atiende a los anuncios oficiales. Bajo la superficie, una táctica mucho más calculada se despliega en la sombra. Pero la calma pronto se quebró, y la verdadera táctica emergió en la oscuridad de la noche. Lo que ocurrió después reveló hasta qué punto la pausa era solo aparente. La guerra no se detuvo, solo cambió de objetivo y táctica. Mientras se hablaba de un alto al fuego y de una supuesta pausa, en las sombras se desplegó una nueva ofensiva. El conflicto no desapareció, simplemente desvió su atención hacia las arterias menos visibles, pero igual de vitales. La red logística y, especialmente, los trenes y estaciones ferroviarias. La noche que debía traer calma se llenó de tensión. Oleadas de drones, actuando como verdaderos enjambres, cruzaron el cielo en formación. No eran acciones aisladas. Decenas de aparatos, coordinados y sincronizados, atacaron múltiples objetivos logísticos al mismo tiempo. Las rutas no eran aleatorias. Cada dron tenía una misión precisa. Los blancos elegidos no fueron fortuitos. Estaciones de tren, convoyes llenos de material, puntos donde se acumulaban reservas esenciales para el frente.
Esos lugares, casi invisibles en los partes oficiales, se convirtieron en el epicentro de la tormenta tecnológica. Bastaron unos segundos para transformar la aparente tranquilidad en una cadena de explosiones y fuegos a lo largo de la vía. El impacto fue inmediato y brutal. En cuestión de minutos, los retrasos comenzaron a multiplicarse. Un tren que no parte, una estación paralizada, una ruta que queda inservible por horas o días. El flujo de suministros, combustible, refuerzos y rotaciones se vio interrumpido, afectando la capacidad de respuesta en el frente. No se trató de un simple golpe de efecto. Pronto quedó claro que no eran incidentes sueltos, sino parte de una presión sostenida y metódica. El patrón emergente revela intentos deliberados de crear cuellos de botella y debilitar la logística desde dentro, minando la resistencia del sistema paso a paso. Entre todos los ataques, una estación saltó a los titulares, sin el Nikobo. Lo que durante el día era un punto logístico más, esa noche se convirtió en el corazón ardiente de la ofensiva. Los vagones cargados de equipo y munición, listos para alimentar el esfuerzo bélico, quedaron envueltos en llamas. Las consecuencias no solo fueron espectaculares, sino profundamente simbólicas. El enemigo había tocado el nervio central de la logística, enviando un mensaje claro sobre su capacidad de adaptación y daño. Ignorar lo ocurrido sería un error fatal. Subestimar estos ataques podría llevar a perder de vista lo rápido que puede evolucionar el campo de batalla y lo vulnerable que puede volverse la retaguardia. La infraestructura, hasta ayer segura, ahora se percibe como un objetivo expuesto. Pero el verdadero alcance de esta campaña no se limita a una sola estación, ni a una noche de caos. Las consecuencias empiezan a extenderse y amenazan con transformar el equilibrio de toda la guerra. Un solo nodo roto puede desencadenar una reacción en cadena imparable. Cuando hablamos de logística en tiempos de guerra, hablamos del verdadero talón de Aquiles de cualquier ejército. Basta con afectar un punto crítico para que todo el sistema comience a tambalearse. Cada interrupción en las rutas ferroviarias golpea mucho más allá del metal retorcido o las llamas que se ven en las imágenes nocturnas. El suministro de municiones, combustible y refuerzos se vuelve irregular, lo que erosiona la moral y mina la confianza dentro de las unidades en el frente. El reloj juega ahora en contra. Cada minuto de retraso puede volverse letal. Las consecuencias inmediatas van desde incendios descontrolados en estaciones y depósitos, hasta explosiones secundarias que consumen material valioso. Los informes señalan la pérdida de vagones cargados con equipo y la destrucción de reservas que, en condiciones normales, habrían aliviado la presión en los puntos críticos de combate. No es solo la dificultad para mover recursos lo que preocupa, sino también el daño al almacenamiento seguro de suministros. Cuando los depósitos arden y las reservas se pierden, toda la cadena de apoyo se vuelve impredecible. La escasez forzada convierte la improvisación en rutina, y los comandantes deben elegir entre riesgos, esperar refuerzos que quizás nunca lleguen, o lanzar operaciones con medios insuficientes. La presión se distribuye de manera calculada. Cada ataque debilita simultáneamente la capacidad de transportar y almacenar recursos, fragmentando la capacidad de respuesta y dificultando la coordinación entre los diferentes sectores del frente. Así, las emergencias ya no son excepciones, sino parte del nuevo paisaje cotidiano del conflicto. Lo más alarmante es la simultaneidad de los ataques. No se trata de incidentes aislados, sino de un patrón. Varias infraestructuras golpeadas en el mismo lapso obligan a dividir recursos de reparación y defensa. Este modus operandi sugiere que estamos ante un ensayo general para operaciones de sabotaje aún mayores, capaces de paralizar áreas enteras durante días o incluso semanas. Si la logística cae, la capacidad de sostener el frente se desploma rápidamente. A partir de ese momento, el tiempo se convierte en el recurso más valioso, y la iniciativa cambia de manos. La guerra deja de ser una cuestión de fuerza bruta y pasa a definirse por la velocidad para adaptarse y responder ante lo inesperado. De esta realidad emergen preguntas urgentes.
¿Qué podemos aprender de este tipo de ataques y cómo es posible prepararse mejor ante una escalada aún mayor? Porque el verdadero desafío apenas comienza. ¿Estamos viendo el preludio de una guerra donde la logística se convierte en el campo de batalla principal? Analicemos qué lecciones deja esta estrategia y qué cambios exige para el futuro. La guerra moderna se gana tanto en las rutas como en los titulares. Detrás de cada explosión visible, existe una red de intenciones y conexiones que rara vez se muestran a simple vista. No basta con observar los ataques visibles. La clave está en comprender la lógica que une cada objetivo y anticipar la secuencia de los próximos movimientos. Interpretar los cambios en las rutas logísticas y la manipulación mediática permite prever no solo dónde, sino cómo se desarrollará el siguiente golpe. A menudo, la verdadera batalla no se libra donde resuenan las sirenas, sino en la forma en que se alteran los esquemas de suministro y se moldea la percepción pública. Así, la narrativa se convierte en un arma tan poderosa como cualquier dron, capaz de influir y desestabilizar sin disparar un solo proyectil. Por eso, la resiliencia ya no depende solo de la fortaleza de la infraestructura, sino de la capacidad de adaptarse y de improvisar nuevas rutas bajo presión. Saber leer estos patrones y actuar con flexibilidad permite mantener el flujo de recursos y, al mismo tiempo, evitar que el enemigo anticipe cada reacción. La improvisación en la logística, en tiempos de incertidumbre, se convierte en un escudo contra los intentos de paralizar el frente. Mientras la opinión pública sigue los titulares, la verdadera batalla ocurre muchas veces fuera del foco mediático. La manipulación de la narrativa puede volverse un arma silenciosa, modelando las expectativas y las respuestas sociales. Prepararse para que la supuesta pausa sea solo una transición y no el final, es vital para no ser sorprendidos cuando la siguiente fase, posiblemente aún más dura, se despliegue sin previo aviso. El gran riesgo es ignorar estas lecciones. No entender cómo se tejen estas estrategias puede dejar a toda una sociedad y a sus actores clave completamente expuestos ante futuras ofensivas, sin tiempo suficiente para reaccionar o adaptarse. Hoy más que nunca, anticipar es sobrevivir. Ahora que hemos descifrado el entramado detrás del aparente respiro, la cuestión central es, ¿estamos preparados para lo que viene después de la pausa? Analicemos la pregunta que todo líder y ciudadano responsable debe hacerse. El juego acaba de comenzar. ¿Ves ahora lo que realmente está en disputa? La supuesta pausa, ese alto al fuego celebrado en titulares, solo ha servido para desviar la atención. Mientras unos hablaban de tregua, otros ya contaban las explosiones sobre los rieles y las sombras moviéndose en la oscuridad de las estaciones. Es fácil caer en la ilusión de que la guerra se detuvo, pero la realidad es mucho más inquietante. El pulso ya no se libra solo en el frente, sino en los nudos logísticos, en esas venas ocultas que mantienen viva la maquinaria militar. Las restricciones a los ataques energéticos han funcionado como una cortina de humo para una ofensiva silenciosa y metódica, dirigida a las arterias ferroviarias. Ignorar este cambio de enfoque es un riesgo que no podemos darnos el lujo de tomar. Si no entendemos cómo se manipula la narrativa y cómo se redirigen los ataques, perdemos la capacidad de anticipar lo que viene. Nuestro tiempo de reacción ante futuras crisis se ve reducido. Puede verse comprometida incluso la seguridad nacional y la reputación internacional del país. La logística es el eslabón invisible, pero vital. Cada estación dañada, cada tren detenido, desencadena una reacción en cadena. Retrasos, interrupciones, falta de suministros en el frente. No es solo una cuestión de infraestructura, sino de supervivencia y capacidad de respuesta ante lo inesperado. La pregunta entonces es directa. ¿Estamos listos para actuar cuando la guerra se oculta tras una aparente calma? ¿Qué harás tú con esta nueva comprensión? No basta con mirar los titulares. Hace falta leer entre líneas y prepararse activamente para lo que vendrá. Porque el verdadero peligro no está solo en los ataques visibles, sino en lo que preferimos no ver. El sabotaje sistemático al corazón de la resistencia.
La próxima vez que se anuncie una pausa, pregúntate, ¿qué está pasando realmente tras bambalinas? Tu respuesta puede marcar la diferencia entre estar preparados o ser sorprendidos por la próxima ola.